Dios le bendiga a todos. Vamos a leer en Números, capítulo 18, versículo 21. Dice así la palabra del Señor. He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Estamos refutando la falsa doctrina de Gigi Ávila. No lo ponemos porque ya lo pusimos en los videos anteriores, pero ya sabemos lo que él piensa, que el diezmo era para la iglesia y que él aplica lo del Antiguo Testamento, aplica lo de Abraham, aplica lo de Jacob, aplica lo de Malaquías y aplica lo de Cristo a los fariseos. Todo eso sucedía en el Antiguo Testamento, dado que los sacerdotes eran los que recibían el diezmo, como dice acá en Números 18, 21, que yo he dado a los hijos de Leví, dice Dios, todos los diezmos. El Señor le dio todos los diezmos a los levitas, pero hay una razón por qué les daba el diezmo, porque los levitas no tenían heredad por cuanto su trabajo era dentro del tabernáculo. O sea, ahí dice claramente todos los diezmos a Leví en Israel por heredad. ¿Por qué causa? Por su ministerio, porque ellos se dedicaban totalmente a los sacrificios, que era una sombra y figura de lo que iba a venir el verdadero sacrificio de Cristo. Entonces, ¿para quién eran los diezmos? Esto que quede claro, que esa era para los sacerdotes, para los levitas, para los que trabajaban, ministraban en el tabernáculo de reunión. O sea, los que ofrecían sacrificio para el perdón de los pecados, pero era algo temporal, algo que cubría el pecado, pero que no lo quitaba. Entonces, Gigi Habla enseñaba que esto se aplicaba a la iglesia, el sistema sacerdotal, dado que el pastor oficiaba de sacerdote, por lo tanto había que darle el diezmo al pastor, como sucedía en el antiguo pacto, donde el diezmo iba a manos de los levitas, que no era otra cosa que alimentos. Por eso dice que traigan los diezmos al alfolí, o sea, al almacén, al granero, donde se guardaban todos los alimentos, donde de allí tomaban los levitas y los sacerdotes para poder mantenerse. Eso es todo. Por eso el diezmo no tiene vigencia, porque ya no hay más sacerdotes, ya no hay más templos, ya no hay más alfolí. Entonces no hay dónde dejar el diezmo. Y el diezmo caducó. Cuando Cristo murió y resucitó, se rasgó el velo. Ahora Cristo es nuestro sumo sacerdote. Y para tenerlo en claro, como dijimos en el video anterior, pero para hacer y terminar este punto de que el sacerdocio es lo que determina el diezmo, porque si se le pregunta por qué no se diezma, primeramente porque Pablo no lo enseñó, o primeramente, mejor dicho, porque no hay sacerdocio, porque este sacerdocio ya fue cambiado, como dice en Hebreos 7, 11 y 12, ya fue cambiado, o sea que no está más. Fue cambiado, ahora lo vamos a explicar un poquito más. Entonces el sacerdocio de Jesucristo es intransferible, es inmutable, o sea que no se puede transferir el sacerdocio de Cristo a hombres, porque los hombres son débiles y mueren. El sacerdocio de Cristo es eterno, es perfecto. Entonces, ¿a quién le vamos a dar? Los diezmos se los daba a hombres que necesitaban comer, alimentarse, vivir. Pero ahora como esos hombres ya no están más, como ese sacerdocio ya no funciona más, caduco, no hay a quien darle el diezmo. Entonces, es falso lo que enseñaba Gigi Ávila, que el diezmo había que dárselo al pastor. El pastor por supuesto, es un enseñador de la palabra. Los maestros y los pastores, o los pastores y maestros, son enseñadores de la palabra simplemente. En el próximo video vamos a comentar y ver los textos donde el apóstol Pablo enseña cómo se mantienen los que predican la palabra del Señor, medio tiempo o tiempo completo, para poder ayudarlos a mantenerse a ellos y a sus familias, ¿no es cierto? Porque el que los ha llamado Dios, y Dios es el que los sostiene económicamente también. Entonces el sacerdocio de Jesucristo es intransferible. Entonces, si nosotros entendemos lo que es el sacerdocio,
vamos a entender lo que es el diezmo. Porque si no, no lo vamos a, a captar en toda su dimensión. Entonces, el sacerdocio de Jesucristo es intransferible y es inmutable. O sea que no se muda, que no se transfiere, que no pasa de un lado al otro o de una persona a otra. El sacerdocio es cambiado, como dicen 7, 11 y 12, que dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Pasamos del orden arónico al orden de Melquisedec. Y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Pregunta. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Se cambió el sacerdocio, se cambió la ley del sacerdotal. No significa que se cambió la ley, se cambió la ley sacerdotal, que esa ley que de antes de Cristo, que era todo una sombra y una figura, era todo, antes se necesitaba hombres, primeramente elegidos por Dios, que fueron Aarón y sus hijos y los levitas. Esa ley, esas leyes que había para los sacerdotes fue cambiada. O sea que eso no corre más, lo de las vestimentas. Por eso lo de las sectas se apelan mucho a la vestimenta, porque Satanás se dice que se destaca allí en Isaías y en Ezequiel que su vestimenta era lo que lo distinguía a ese querubín grande y protector. Entonces la vestimenta era lo que las sectas apelan más a la vestimenta y las cosas externas para mostrar que ellos son distintos, porque los sacerdotes eran elegidos de entre el pueblo, como dice acá en Hebreos también, y tenían ropas esplendorosas para distinguirse del pueblo. Pero todo eso fue cambiado, eso fue ya ahora lo que nosotros tenemos, y tenemos, porque dice Pedro que en 2:5 que ahora somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Es todo invisible, ahora nosotros es todo invisible, después de Cristo es todo espiritual e invisible. Si ellos hacen cosas visibles es porque no saben lo que ocurrió en la cruz. Entonces, pasamos desde el sacerdocio arónico y levítico al sacerdocio de Melquisedec, que no tiene ni principio ni fin de días, que es el de Cristo. Dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Entonces, hubo un cambio. No corre más ese sacerdocio. Y si no corre más, no hay a quien darle el diezmo. Entonces, el sacerdocio fue cambiado del imperfecto por el perfecto, o sea, el de Jesucristo. Se quitó lo de los hombres y ahora el sacerdocio le pertenece solo a Jesucristo. Segundo, que ahora este sacerdocio no es por descendencia y por sucesivo, como dice en Hebreos 7:16, que dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y acá viene el tercer punto, que queda ese ministerio sacerdotal arónico y levítico queda abrogado. Dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior. El mandamiento anterior queda abrogado. Y ahora vamos a ver lo que significa la palabra abrogado o abrogar. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y de su ineficacia. O sea que el ministerio de Aarón, de los levitas y de los hombres es débil e ineficaz. Por eso los católicos quieren poner a hombres débiles, que eso ya pasó. Y aparte Dios nunca llamó a los gentiles a un sacerdocio. Sabemos que la doctrina católica y la doctrina de Gigi Ávila son iguales, digamos, son diabólicas. No, ¿por qué? Porque ponen al hombre de mediador, cuando el mediador es Jesucristo, el único. Entonces ahí entendemos la raíz de por qué no corre más el diezmo. Entonces,
Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Entonces la palabra abrogar significa abolir o revocar. Derogar un precepto o costumbre. ¿Qué significa la palabra derogar? Anular una cosa establecida. Anular una cosa establecida. O sea que lo que se estableció en un principio del ministerio sacerdotal arónico y levítico queda anulada. O sea, los que defienden esto del sacerdocio, que continúa con los hombres del sacerdocio, dice que, como dice en Éxodo 18, creo que está, que eso iba a ser para siempre, o sea, perpetuo. Y de ahí se agarran y dice, por eso sigue, dice, porque eso es perpetuo. Bueno, acá está, no, Éxodo no era. Ahora lo perdí el versículo. Bueno, el asunto es que ellos dicen que es perpetuo y que trasciende a la cruz, o sea que pisa la cruz, pero no. Perpetuo era el tiempo de esas generaciones hasta que Cristo venga. Eso significa que tiene un tiempo, tiene un límite. No dijo que es eterno, o que era perpetuo. Entonces, la palabra derogar significa anular una cosa establecida anteriormente. Dios lo estableció de esa manera con hombres débiles, haciendo sacrificios que eran ineficaces porque no podían quitar el pecado. Solamente el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo, puede quitar el pecado. Entonces, la palabra derogar significa destruir o reformar. O sea que ese ministerio sacerdotal quedó destruido. La palabra revocar significa dejar sin efecto una concesión, un mandato o una resolución. Quedó revocada, quedó sin efecto ese ministerio arónico. Ya no corre más. Y al no correr más no hay a quien darle el diezmo. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la realidad. Eso era la sombra. Ahora está la realidad, Cristo. Y ahora nosotros tenemos todas las bendiciones en Cristo Jesús. Revocar significa disuadir a uno de su propósito o de su intención. Disuadir a uno de su propósito o de una intención. Significa, acá dice, enlucir o pintar de nuevo por la parte que está al exterior las paredes de un edificio. Revocar. O sea, tapar. O sea que, como dice en 10.9, que quita lo anterior para poner esto último. O sea que el sacrificio de Cristo, el sacerdocio de Cristo, tapa lo anterior. No corre más. Lo cubre. Dice que es una revocación, es una anulación, una sustitución o enmienda de orden o fallo por autoridad distinta de la que había resuelto. ¿Qué es la revocación? Es un acto jurídico que deja sin efecto otro anterior por la voluntad del otorgante. Es una invalidación. Entonces, la palabra abrogado significa puesto de lado. Puesto de lado, como habíamos hablado anteriormente en el video. Puesto de lado. Abrogar es quitar. Como dijimos que ese ministerio sacerdotal fue quitado, fue llevado al cielo. Ya no está más en la tierra. Y al no estar más en la tierra, no hay más diezmos. ¿Por qué? Porque los diezmos eran para los sacerdotes. Para estos sacerdotes era el diezmo. La palabra abrogado significa rechazar. O sea que ese ministerio está rechazado, está puesto a un lado por su debilidad y ineficacia, como dice la palabra. Está invalidado, está separado, está desestimado, está neutralizado. Esto es lo que significa la palabra abrogar, que lo habíamos visto en el video anterior también, que es violar, infringir o quebrantar una ley. O sea, ¿qué ley? La ley de los sacerdotes. Ya esa ley no corre más. Ahora corre la ley de que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. El sacerdocio anterior y las leyes del sacerdocio anterior no corre más. Lo que es la vestimenta y todos
digamos, los ritos, ya no corre más eso. Eso ya fue, como dice acá, está quebrantada esa ley, ya está quebrada esa ley, ya esa ley no corre más. Ahora la salvación es por medio de la fe, por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, no por obras. ¿Qué significa violar, ajar o deslucir una cosa? O sea que el ministerio anterior arónico y levítico está ajado, o sea, ya está arrugado. Es como cuando uno toma un papel, hace un bollo y lo tira al cesto de la basura. Digamos, no corre más, está ajado o deslucido, ya no tiene ningún valor, se deslució ya. ¿Por qué? Porque vino lo verdadero, vino Cristo, el sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote, Jesucristo. Entonces lo anterior queda totalmente opacado, cuando en la antigüedad era, digamos, lo que ellos tenían, que era la sombra simplemente de Cristo. Y por su debilidad y por su ineficacia. Entonces, para resumir, el sacerdocio ministerial levítico fue cambiado, abrogado y quitado. Cuando habla de cambiado en 7.12 significa que fue alejado, fue transferido, fue puesto lejos, fue removido. Número 1, fue cambiado. Número 2, número 1, cambiado, que fue transferido al cielo. Eso es lo número 1, que fue cambiado, como dice en 7.12. Eso tenemos que tener bien en claro, por lo menos estas tres palabras, que es cambiado, abrogado y quitado. Fue cambiado, o sea, desde la tierra al cielo. Número 1, fue transferido al cielo. Número 2, fue abrogado, como dice en 7.18 de Hebreos. O sea que fue puesto de lado, fue cancelado. ¿A causa de qué? De su debilidad e ineficacia. Por su debilidad, porque no tenía fuerza para quitar el pecado, solamente lo cubría. Y era ineficaz porque era sin beneficio, sin provecho. Y número 3, fue quitado, como dice en Hebreos 19, que quita lo anterior, dice, para establecer esto último. Quita lo anterior significa que el Señor quitó ese sacerdocio levítico y colocó o estableció el sacerdocio de Cristo. Vimos que la palabra quitar en el en el griego, significa matar, llevar. O sea, ese ministerio fue muerto, fue llevado al cielo, digamos, fue recogido, fue arrebatado violentamente, es lo que dice la raíz de la palabra. O sea que cuando se cortó el velo, fue arrebatado violentamente al cielo ese ministerio, y ahora nuestro sumo sacerdote es Jesucristo. Y significa la palabra quitado, dar muerte, alzar o subir. Como dijimos, ese ministerio subió al cielo. Entonces, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Así que bueno, quería terminar con este pequeño video para que podamos entender que el diezmo era para los sacerdotes, y como no hay sacerdocio, no tiene más vigencia ese sacerdocio arónico y levítico, como leímos en Números 18:21, que el diezmo era para los sacerdotes. Bueno, también habla para las viudas, para los huérfanos, pero eso sería otra cosa, aunque el diezmo también se le daba a ellos, pero principalmente el diezmo era para los sacerdotes. Al no haber sacerdocio, no hay diezmo. Así de simple, así de sencillo. Y otra cosa es que Pablo nunca lo enseñó. Si Pablo lo hubiera enseñado, estaríamos en una total controversia. Entonces Cristo hubiera muerto en vano. No tendría ningún valor la cruz. Pero como la cruz, podemos tener perdón de pecados por medio de Cristo, por medio de su sangre preciosa, por medio de su muerte y resurrección. No necesitamos más de los hombres, ni necesitamos más de ese sacerdocio. Lo que hacía Gigi Ávila era decir que nosotros necesitamos de los hombres y de la mediación, o necesitamos de la mediación de los pastores. Nosotros no necesitamos de ningún hombre
para ser salvo, solamente por gracia, por medio de la fe. Simplemente creemos y Dios nos salva. Es así de simple, así de sencillo. Pero también necesitamos que nos prediquen, obviamente, para ser salvo y oír, porque la palabra, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Al creer nosotros podemos recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Pero esos ministerios sacerdotal ya no tienen más vigencia. No los necesitamos. No necesitamos ningún sacerdote porque tenemos el sumo sacerdote que es Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que el diezmo no corre más para la iglesia. Si usted quiere darlo, lo da de su voluntad, pero nadie se lo pide, ni Dios, ni la Escritura, ni Pablo, porque Pablo es nuestro maestro y predicador. Es el que le da forma a la doctrina cristiana, el apóstol Pablo. Entonces, tenga paz de que ni Dios le obliga, no le obliga a Dios, porque ese diezmo era para los sacerdotes, y al no haber sacerdote no hay a quien darle el diezmo. Así que bueno, Dios les bendiga a todos.